estamos de vuelta en Sana Convivencia Escolar, Tienes que Vivirla. Nuestro invitado de hoy es don Daniel Contreras, quien es el encargado de educación de la oficina UNICEF para Chile. Estábamos en el primer bloque, Daniel, conversando respecto a lo que es UNICEF y cuáles son sus acciones en el mundo y obviamente en Chile. Pero adentrándonos un poco más en materia específica de tu presencia aquí en la región de Tarapacá, ustedes tomaron acciones tendientes a mejorar, digamos, la calidad de vida de los niños que sufrieron lo que es el terremoto 27F en el año 2010. Cuéntame un poco respecto a eso. Mira, cuando ocurre una emergencia importante como el terremoto del 2010 o como la situación que estamos enfrentando aquí en la región de Tarapacá y en la ciudad de Iquique hoy, suelen haber varios tipos de consecuencias o varios tipos de efectos. Algunos son muy evidentes, se rompen las calles, hay problemas para subir a auspicios, se rompen casas, y esos tienen un cierto modo de repararse, de rearmarse, que más o menos uno sin ser ingeniero pero se las imagina, ¿no? Pero también hay una dimensión que se rompe o que se altera, que se ve afectada, que tiene que ver, para decirlo en términos muy muy gruesos, con el estado de ánimo de la gente. Es decir, no hay que ser muy científico para todos los que nos ven, para todos ustedes que son habitantes de la ciudad, no es necesario ser muy científico ni psicólogo para darse cuenta que la gente anda un poco nerviosa. Bastante. Bueno, claro. Esto, que parece ser como medio menor, es un tema muy relevante y tiene que ver con rearmar o con fortalecer la integridad emocional de las personas. Los niños, también los adultos por cierto, en los terremotos, en las situaciones de emergencia, su vida se desestructura. No solo es que la casa o la calle se rompe, sino que la vida se desestructura y entonces es necesario, igual como es necesario rearmar los muros de la casa, ayudar a los niños y a las familias a reorganizar, a reordenar su vida en términos subjetivos, en términos emocionales. Y eso es algo en lo cual la escuela, el colegio, tiene un rol muy importante que jugar. Primero, volver a clases es una señal muy importante para todos de que la vida está volviendo a la normalidad. De alguna manera para los niños también es una señal, sí, ellos van pudiendo interpretarlo como eso, ¿no? Por cierto, claro, por cierto que sí, porque uno podría decir, bueno, estarán felices los niños en estos días que no tienen clase. Eso es verdad un poco al comienzo, pero luego los niños entienden que hay una rutina que está siendo alterada. No están de vacaciones. El no estar yendo a clases genera inseguridad. La vida cotidiana te va poniendo las certezas, las pequeñas seguridades que nos arman a todos. Me levanto, es la hora que voy a la escuela, es la hora que termino la escuela. Claro. Esas certezas van armándome. También hay una razón práctica. La ciudad no puede volver a la plena normalidad sino hasta cuando los niños entran a la escuela, porque en muchos hogares, en la mayoría de los hogares, los adultos salen a trabajar. Uno, ambos. Bueno, depende con quién viva, y por lo tanto la vuelta a la escuela también permite al resto de la familia ordenar o ir progresivamente normalizando su vida. Lo que nosotros estamos haciendo, que fue también la contribución que hicimos en 2010, tiene que ver a responder frente a una preocupación y también a una invitación expresa del gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, de ayudarlos a unar el esfuerzo de UNICEF, de otros organismos internacionales como la UNESCO, liderados por el propio ministerio, pero también de muchas organizaciones de la sociedad civil. Aquí hemos estado con la ONG de psicólogos voluntarios, una ONG que existe en el país y que se armó en estos días acá y han estado muy movidos, un grupo ahí de gente muy entusiasta, y otras, la Cruz Roja, otras organizaciones. Intentan en conjunto llevar a cabo las acciones que permitan... Lo que estamos haciendo es que estamos aquí este par de días ayudando a la Secretaría Ministerial de Educación, al Ministerio de Educación, a armar un plan integrado. Porque efectivamente hay mucha gente que quiere colaborar, lo que es muy bueno, pero también mucha gente que quiere colaborar, hay que ponerle un orden, hay que decir, bueno, tú vas acá, tú vas en esta escuela, tú vas a trabajar con estos profesores, etc. Ahora, Daniel, cuando se arman estos planes, estos proyectos en conjunto, ¿cómo sientes tú la capacidad del país y de la estructura que existe en nuestro país para poderlo poner en acción? ¿Cómo llega, digamos, al usuario final, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo llega a los niños finalmente esto? Mira, en el caso de situaciones de emergencia, por lo menos puedo hablar de la experiencia de lo que fue el terremoto del 27 de febrero de 2010 y lo que vino después de las regiones de Maule y Biobío. En el caso de situaciones de emergencia hay un primer momento muy complejo de coordinación. Y de hecho, en estos días que yo he estado acá o que hemos estado aquí con otras personas, uno aprecia que efectivamente hay mucha gente, hay muchas ideas en paralelo y hay que hacer un esfuerzo por coordinarse, hay que invertir energía en coordinarse.
en las situaciones de emergencia, normalmente cuando ya está ahí un cierto plan, un cierto orden, las cosas avanzan de un modo relativamente expedito. En términos generales, no en situaciones de emergencia, en términos generales, las políticas educativas, por ejemplo, hay una cierta distancia entre cómo se diseñan y cómo son implementadas. Claro. Pero esto también tiene mucho que ver con la complejidad y con la sofisticación de los problemas que se están enfrentando. Nosotros en UNICEF, en otras partes del mundo, por ejemplo, en África, por ejemplo, o en algunas partes de Asia, trabajamos mucho en temas que tienen que ver con vacunas, por ejemplo. Y claro, un tema superado en nuestro país. Más que superado, un tema resuelto. O sea, no es un ticket porque ya está superado, ¿no? Sino que ya está es un ticket en régimen, resuelto, porque claro, está en régimen. ya es parte tenemos un sistema de vacunación prácticamente naturalizado, así como... Bueno, cuando uno hace ese tipo de políticas, hay dificultades, por cierto, hay que comprar las vacunas, hay que guardarlas, hay que hacer cadenas de frío, hay que transportarlas bajo ciertas condiciones, hay que preparar al personal que las va a utilizar, ya todo eso etcétera. está resuelto en nuestro país. En nuestro país eso está resuelto. En otros países, UNICEF, cuando trabaja en ese tipo de políticas o de programas, es relativamente sencillo, lo digo entre comillas, controlar todas las variables. En políticas como las que Chile enfrenta, mejorar la calidad de la educación, construir sana convivencia, el tipo de problema que estamos intentando abordar es mucho más complejo, por lo tanto las políticas son mucho más sofisticadas y hay un conjunto muy, muy amplio de variables. Y por lo tanto, claro, es muy difícil, es ingenuo pretender que un programa que se diseña controla todo para que ocurra exactamente igual en el territorio. De hecho, Chile está enfrentado a diseñar políticas que sean suficientemente inteligentes para contener flexibilidad. Esto es como cuando uno piensa, las políticas educativas o las políticas de protección a la infancia en el primer mundo suelen ser políticas que contienen mucha flexibilidad, no son instructivos, son grandes propósitos, recomendaciones pocas pero muy duras, ¿sí? Esto sabemos con total certeza que hay que hacer y mecanismos que permitan ir acercando las condiciones para que en los distintos territorios esto se haga de la manera más apropiada. O sea, de alguna manera para nuestros televidentes es cuando se hace un programa, se hace un propósito, se busca llegar a algo, se implementan políticas, pero tienen que ir siendo flexibles, lo cual finalmente redunda en que el efecto en el usuario final que se pretende mejorar su calidad de vida es un poco relativo, es un poco diferente como resulta de un lado a otro. Es un poco diferente, Ahora, hoy día sabemos que las buenas políticas en general y las buenas políticas de la infancia en particular son políticas que tienen un diseño que supone que va a haber modificación y una forma de implementación que va a tener variaciones en la práctica, pero que controla eso. O sea, que sabe que va a haber un cierto movimiento. Por ejemplo, si uno piensa en el caso de Chile, por ejemplo, para no pensar en temas de educación, en temas como el Chile Crece Contigo, es un programa que está diseñado pensando en que hay muchas cosas que se tienen que definir a nivel comunal. Entonces, no es que de Santiago manden una nota que dice exactamente cómo hay que hacer todo, como se ocurre con otras políticas. Exactamente. Y entonces, claro, como no se puede hacer todo tal cual viene en ese papelito, terminan habiendo distorsiones. Eso tiene que ver con que, claro, tenemos desafíos complejos del siglo XXI y tenemos que tener políticas del siglo XXI también. Ok, Daniel, te invito a la última pausa y cuando volvamos quisiera que me explicaras cuáles son las acciones exactas que va a tomar UNICEF, para la gente que sufrió este terremoto en el norte de Chile. Vamos a una pausa y volvemos.